Sean ustedes muy bienvenidos a este nuevo resumen de noticias del 2 de abril del mes del año 2024. Hoy se conmemora el Día de los Veteranos de Malvinas por aquel hecho que sucedió hace tantos años y que se reconoce como un hecho trágico, pero se recuerda como con un sentimiento heroico en la República Argentina. Comenzaremos este día con algunos datos históricos con respecto a eso. Tendremos un poco de economía, un poco de deportes y quizás alguna nota de tecnología durante el transcurso de este programa. Por lo pronto, incidente en las Georgias y el fallecimiento de Giaquino. El domingo 28 de marzo amaneció radiante, pero a la noche el Cabo San Antonio, un buque transporte de tanques construido en los astilleros de Río Santiago y botado en 1968, comenzó a bambolearse con el mismísimo infierno. Había zarpado desde Puerto Belgrano llevando parte de una fuerza de desembarco, cuyos hombres aún desconocían el destino. El 29, el 30 y el 31 soportaron un temporal del suroeste que nunca jamás las tropas de infantería embarcadas, entrenadas para la tierra firme, había ni siquiera soñado tener que afrontar. La operación, que el alto mando denominó Azul, debería ser incruenta, sorpresiva y de corta duración. La fuerza de desembarco estaba integrada, además de por esa nave, por el buque de transporte Islas de los Estados, el rompehielos Almirante Irízar, el submarino Santa Fe, las fragatas Santísima Trinidad y Hércules y las corbetas Drummond y Granville. Más alejados, el portaaviones 25 de Mayo, su grupo aeronaval y las bases de la Fuerza Aérea del Continente. Se arma el operativo de esta manera. El incidente del 19 de marzo en Puerto Leyte, en las Islas Georgias, en el que obreros de una empresa argentina habían ido a desguazar una factoría balienera, había precipitado los hechos. El 23 ya se le había preguntado a la Marina, que venía trabajando en el puerto de recuperación desde el año anterior, sobre la fecha más cercana para llevar adelante el plan. El 25 por la tarde, la Junta Militar había ordenado que la flota debía partir el 28 al mediodía y que el 1 de abril desembarcarían en las islas. Entre el 26 y el 28, los buques que participarían fueron debidamente aprovisionados. De la fuerza participarán infantes de marina, comandos anfibios y la compañía C del Regimiento 25, a cargo del teniente primero Carlos Esteban. Estaba integrada por las secciones al mando del teniente Roberto Esteves y del subteniente Juan José Gómez Centurión, las que encabezarían una operación para controlar Darwin. Una tercera sección, al mando del subteniente Roberto Reyes, tendría la responsabilidad de una operación aeromóvil para capturar al gobernador. Ellos fueron informados de la histórica misión el viernes 26 de marzo. Seineldin les dio una orden que algunos hasta tomaron con fastidio. Debían llevar su sable porque iban a ir a la batalla. Y además se incorporaría un trompeta de órdenes. Así fue como el cabo primero músico Omar René Tabarés
un entrerriano de 19 años que integraba la banda del Regimiento 25, fue parte de la operación. Los de Reyes serían los únicos efectivos de ejército en participar de las acciones en Puerto Argentino ese viernes 2 de abril. Debía armar con los soldados incorporados 2 meses antes una fracción liviana con buen poder de fuego y rápido despliegue. En los dormitorios de 5 pisos de Cuchetas del San Antonio se acomodaron, en el reducido espacio separado por estrechos pasillos y escasa ventilación, los 37 efectivos del Regimiento 25. El barco, una mole de 144 metros de largo, se movía mucho por el mar picado. Los mareos y las descomposturas de los que estaban acostumbrados a la quietud de la tierra enseguida hicieron mella. Lo que aún ignoraban es que los bamboleos durarían hasta el día del desembarco. Los oficiales procuraban mantener ocupados a sus hombres. En las cubiertas superiores se hacían prácticas de defensa, contra incendio y abandono del buque. Los soldados ignoraban hacia dónde se dirigían. Especulaban con un conflicto con Chile o que iban en auxilio de un país centroamericano. Estaban navegando hacia el sur y que al llegar a la altura de Río Gallegos pondrían proa hacia las islas. Si el primer día del mar estaba picado, el segundo las condiciones empeoraron a tal punto que las violentas inclinaciones del buque hacia babor y a estribor alternativamente llevaban del piso a los soldados y los arrojaba contra las paredes. Los que podían hacían algo de ejercicios físicos y otros limpiaban el armamento. Rogaban llegar lo más rápido posible a destino. Pocos prestaban atención a los 3 turnos que había para comer. Hubo gente que esos 5 días no probó bocado. Temiendo que el temporal hiciera suspender el operativo, el teniente coronel Seineldín le propuso al almirante Carlos Busser, comandante de la Fuerza de Desembarco, cambiarle el nombre a la operación. Seineldín recordó que en 1806, durante la primera invasión inglesa, las fuerzas que Santiago de Liniers había agrupado en Colonia y que había embarcado con proa a Buenos Aires habían quedado a merced de una sudestada. Liniers puso sus fuerzas a protección de la Virgen del Rosario. Pudieron llegar a salvo a puerto mientras que las naves inglesas que trataron de impedirlo sufrieron graves daños. De ahí en más, la operación pasó a llamarse Rosario. En el tercer día de navegación, los jefes de fracciones que desembarcarían fueron convocados para realizar los ensayos de las acciones que desplegarían el día D. El subteniente Reyes recibió cartografía y además detalles para ajustar la incursión que debían realizar en la casa del gobernador. El joven oficial debió exponer cómo haría dicha operación y se realizaron los ajustes correspondientes. Estaba todo listo para el desembarco planeado para el 1 de abril. En el cuarto día, Busser decidió postergar el desembarco para el día siguiente. Los ingleses habían detectado a las fuerzas argentinas y preparaban la defensa, fortificando las zonas de interés. Se había perdido la sorpresa táctica. A las 10 de la noche del 1 de abril, el cabo principal Comando Carlos Sequeira, 27 años, como llevaba las patas de rana puestas, al salir del kayak reliquia conservada en el Museo de Infantería de Marina, cayó de espaldas sobre la arena de Malvinas. Junto a Bernardo Schweitzer, fueron los primeros argentinos en pisar las islas. Cuando se planeó la recuperación, Schweitzer escogió a Sequeira como compañero de combate en quien confiaba ciegamente. El 21 de marzo habían entrado en alerta y su agrupación, que estaba en la base de Mar del Plata, fue llevada a Puerto Belgrano, donde embarcaron en la fragata Santísima Trinidad.
Sabían la misión: tomar un cuartel, una sede de gobierno, y luego debían realizar una evacuación inmediata, pero no le dijeron cuál ni dónde era. En la noche del 1 de abril, luego de atravesar una tormenta de aquellas, el buque ancló en las inmediaciones de la bahía Enriqueta. Entonces, 94 comandos anfibios y buzos tácticos de la Armada ocuparon 22 botes de goma y kayaks que se lanzaron en un mar que estaba increíblemente calmo y con una luna delatadora que alumbraba por demás. Al mando estaba el capitán de corbeta Guillermo Sánchez Sabarots y su segundo era el capitán de fragata Pedro Giachino. Navegaron en botes de goma a motor hasta la rompiente y ahí Schweitzer y Sequeira se pasaron al kayak que llevaban remolcando. Era un modelo alemán completamente desarmable para que pudiese transportarse en un submarino. Debían asegurar la zona para que se pudiera desembarcar el resto de los comandos. Ambos conocían el plan a seguir por si a uno le pasaba algo. El restante debía terminar la misión. Schweitzer, con un visor nocturno y detrás de Sequeira con un compás, guiaba la navegación. El primero intuyó ver una luz y presencia de hombres que luego confirmaría que eran británicos con 2 ametralladoras. Debieron cambiar de cabecera de playa. Buscaron un punto a unos 500 metros de ese lugar, más al norte. Si bien era un terreno más pequeño, comprobaron que estaba desierto y fue cuando cerca de las 23 desembarcó el resto de los hombres. 2 horas después iniciaron la marcha hacia los 2 objetivos, la casa del gobernador y el cuartel de los Royal Marines, puntos que debían tomar a las 6 de la mañana y sin producir bajas. Para ello, la patrulla se dividió en 2 grupos. Unos fueron con Sánchez Sabarots y el otro con Giachino. Avanzaron caminando por la turba mojada, con una tenue llovizna y sorteando toda clase de obstáculos. Mientras tanto, hubo un cambio de misiones. Se usaría como lugar de desembarco la zona del oeste de la bahía York. Se canceló la orden de apoderarse de los servicios públicos, a esa altura reforzados por los británicos, y que los efectivos de Seineldin tomasen el control de la pista del aeropuerto. Sabían que los comandos tácticos y anfibios se dirigían a la casa del gobernador y que otro grupo de comandos debían apoderarse del cuartel de Moody Brook. Reyes y sus hombres se familiarizaron con prácticas de embarque y desembarque del vehículo anfibio a oruga, con el que se trasladarían en la playa. El vehículo anteriormente mencionado tenía la capacidad para 26 integrantes de la sección. Los 11 restantes apoyarían el desembarco desde el San Antonio. La adrenalina los hizo olvidar de los mareos. A las 18 del 1 de abril, luego de oír misa por altavoz, fue el comandante de la fuerza de desembarco que reveló el objetivo de la misión. En la Santísima Trinidad se leyó el mismo mensaje a la misma hora. Hubo emoción, alegría, gritos de júbilo y ¡vivas a la patria! Esa noche el mar se había calmado, pero nadie durmió. Durante la madrugada del 2 eran incesantes los desplazamientos por los angostos pasillos de las cubiertas bajas. La bodega del buque estaba impregnada de un olor a los motores encendidos de los vehículos anfibios. Las órdenes y los gritos se mezclaban con el chillido de las radios buscando las frecuencias. Las luces permanecían apagadas. Reyes ordenó a sus hombres colocarse el chaleco salvavidas cuando el sargento Colque terminó de repartirlos. Su mirada lo dijo todo. No había para él ni para Reyes. Rogaron no tener que necesitarlos. A las 5:30 Reyes y sus hombres estuvieron listos. Así se lo hicieron saber a Seineldin, quien los
arengó. Sus palabras las interrumpió la orden que vino de los parlantes de la bodega: hora de desembarcar. Dentro de los vehículos anfibios se había ordenado el silencio de radio, las compuertas laterales y superiores estaban cerradas y los soldados lograban adivinar el rostro de sus compañeros gracias a una tenue luz roja interior. En silencio esperaban la orden de primera ola al agua. Entre las 6:05 y las 6:10 se abrieron las compuertas de proa. El ruido de los motores pareció atenuarse y el humo de los 21 vehículos se disipó por el cambio de aire. Minutos después, los hombres sintieron carretear el vehículo y de pronto se encontraron flotando. Seineldin había ordenado al soldado Juan Pesaresi poner en el grabador cala cuerda, una marcha de fusileros ejecutada por los criollos durante las invasiones inglesas. Los vehículos anfibios pusieron proa a Playa Rojo W, punto donde desembarcarían, y asegurando por los buzos tácticos. Se percataron que no estaban recibiendo fuego, aunque a lo lejos se escuchaban disparos en dirección a la ciudad. Encontraron la pista sembrada de vehículos y de maquinaria dejada por los Royal Marines y además habían apagado el faro San Felipe. El buzo táctico Sequeira contó luego que hubo una débil resistencia de los soldados británicos, quienes les dispararon durante 10 minutos y que luego desaparecieron del lugar. Lo primero que hicieron los argentinos fue arriar la bandera inglesa e izaron la nacional, tarea que estuvo a cargo de Sánchez Savarots y el suboficial Guillermo Rodríguez, comando anfibio. Los 16 comandos que lideraba el capitán Pedro Giaquino había llegado a casa del gobernador. El oficial se adelantó solo, derribó la puerta y fue herido por el fuego de una ametralladora. El teniente de fragata Diego García Quiroga intentó auxiliarlo y también resultó herido, como luego el cabo enfermero Ernesto Urbina. Luego de una débil resistencia, los británicos y el gobernador Hunt se rindieron. Los comandos tenían sentimientos encontrados. Estaban eufóricos por la misión en la que participaban, pero tristes por Giaquino, quien murió desangrado en el hospital por un disparo en la arteria femoral. Mientras tanto, Reyes había ordenado quitar las tapas de cubierta del vehículo y en medio de un mar increíblemente calmo, iluminado por los destellos del amanecer, vio las luces de Puerto Argentino. Miró hacia atrás y contempló la flota de desembarco. Los gritos de alegría volvieron cuando se sintieron que las orugas habían tocado las rocas y transitaba por la arena de Malvinas. Tropas del batallón de infantería de Marina número 2 y Reyes y su sección se dirigieron al aeropuerto. Lo hallaron vacío y los Royal Marines ni siquiera habían dejado trampas explosivas. Se dedicaron a remover una treintena de máquinas y camiones que obstruían la pista. Luego recibió la orden de rastrillar una de las calles de Puerto Argentino en dirección a la casa del gobernador. Debían capturar a los soldados ingleses que encontrasen y cuidarse especialmente de no producir bajas en la población. Solo encontraron a 2 británicos paramédicos que se dirigían al hospital a atender a los primeros heridos. Mientras el comandante de la fuerza de desembarco estaba reunido con el gobernador en su residencia y en el jardín, los Royal Marines eran custodiados por comandos anfibios. Aterrizaba el Hércules que transportaba al resto del regimiento 25 y al aeropuerto llegaban efectivos transportados en helicópteros desde el Irizar. Cerca del mediodía se realizó una formación en el patio de la casa para materializar oficialmente la recuperación de las islas. Durante los preparativos se cortó la driza del mástil y el subteniente Reyes se trepó a la punta para engancharla.
A algunos lo interpretaron como un mal augurio. El debut de Tavares como trompeta fue cuando la bandera argentina volvió a flamear en las islas. Tocó en inmediaciones del aeropuerto la Diana de la Gloria, que simboliza una expresión de júbilo. Buenos días, argentinos, saludó a las 7:30 el presidente de facto Leopoldo Galtieri a su gabinete. Estaba presente el flamante gobernador de las Malvinas, el general Mario Benjamín Menéndez. Minutos antes de las 10 de la mañana, la Junta Militar emitió el primer comunicado. Las Fuerzas Armadas, en una acción conjunta con el fin de recuperar para el patrimonio nacional los territorios de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, se hallan empeñadas en combate para alcanzar el objetivo señalado. La gente se dio cita en la Plaza de Mayo y, pasadas las 2:30 de la tarde, Galtieri se asomó al balcón. Aceptaremos el diálogo después de esta acción de fuerza, pero con el convencimiento de que la dignidad y el orgullo nacional han de ser mantenidos a toda costa y a cualquier precio. Luego salió a la plaza y se mezcló con la gente. El lunes 29 de marzo llegó la orden a la Infantería de Marina de alistar un grupo de 40 hombres para una operación, de la que no se podía dar ningún detalle. El grupo, 34 conscriptos, un cabo principal, 3 cabos segundos, quedó al mando del teniente de navío Guillermo Luna y el teniente de corbeta Roberto Giusti. Abordaron la corbeta Guerrico, en la que debieron cargar armamento y municiones. Navegaron durante 5 días en un mar especialmente embravecido. Nadie corrió producto de una sucesión de mareos y descomposturas, en un bamboleo sin fin entre olas gigantescas. Fue difícil dormir, ya que los camarotes no alcanzaban para todos. Eran compartidos por 2 o 3 hombres y otros debían descansar en los pasillos. En alta mar les comunicaron la misión. Se habían recuperado las Islas Malvinas y ellos irían a hacerse cargo de las Islas Georgias. Transbordaron al buque Bahía Paraíso y se pusieron para el archipiélago, escoltados por la Guernico. La operación estaba planeada para el 2 a la tarde y hacía aprovechar el efecto sorpresa. La tormenta que la Guerrico sufrió en alta mar retrasó todo. Fueron sabiendo que los estarían esperando. En la mañana del sábado 3 de abril comenzaron las operaciones de desembarco con helicópteros durante 2 horas de gran intensidad. La primera ola no tuvo inconvenientes y 15 efectivos desembarcaron en la Punta Coronel Zelaya. Sin embargo, cuando un helicóptero Puma se aproximaba a la costa llevando 14 infantes de la segunda tanda, en un vuelo de 5 minutos fue recibido por intensas ráfagas de disparos y explosiones. Una estela negra empezó a desprender la máquina, que perdió altura y se perdió de vista. En esa acción fallecieron el cabo primero Patricio Huanca y los soldados Marino Almonacid y Jorge Ernesto Águila, los primeros caídos del conflicto, descontando a Giaquino. Fue un duro impacto para los soldados la muerte de 2 de sus compañeros. Cuando vieron que el avance de los argentinos los fue rodeando, los ingleses se rindieron. Al mediodía todo había terminado. Ese día 2 partió de Puerto Argentino hacia el continente el Fokker F-28, que transportaba el cuerpo de Giaquino, cubierto por una bandera argentina. Esa nave, acondicionada para misiones sanitarias, puede visitarse en el Museo Nacional de Malvinas en Oliva, Córdoba. Mientras tanto, en Malvinas, Puerto Stanley cambió por Puerto Rivero en honor al gaucho Rivero, y a partir del 16 de abril se bautizó oficialmente a la capital como Puerto Argentino.
Ese viernes, Seineldin fue a la cabecera de la pista del aeropuerto y con una formación contemplándolo hizo un pozo y enterró un rosario. Estaban en Malvinas. La guerra había comenzado. Para prevenir el dengue, zika y chikungunya, evita que el mosquito Aedes aegypti se críe en tu casa. ¿Cómo podés prevenir? Elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y puedan acumular agua. Limpia y cepilla bebederos, desagües, rejillas y canaletas. Que el mosquito no se críe en tu casa. Entre todos podemos prevenir el dengue. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. Taller de Electricidad Rossi. Reparación, burros de arranque, alternadores, instalaciones eléctricas en vehículos y maquinarias rurales. Ruta 21, esquina Iriarte. Teléfono 0220-492-5378 de Jorge Rossi. AM 1530, la voz del futuro. Nuestra página web www.am1530.com.ar. Te acompañamos donde quiera que vayas. Clases gratuitas de actividad física, zumba, funcional, localizada y danzamos las emociones. Conoce las sedes y horarios en la Subsecretaría de Deportes de Merlo, Avenida Constitución 92 o en merlo.gov.ar/actividad física y salud. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. Mujeres Invisibles. El libro que le dio nombre y apellido a las otras protagonistas de la Guerra de Malvinas. Siempre digo que hice este trabajo un poco desde la culpa de no haberlas conocido, de no haber estado pensando que hacían las mujeres durante la guerra, además de tejer, de escribir cartas, de ser madres y esposas. La escritora y periodista Alicia Panero, que además lleva sangre malvinera en sus venas, contó detalles de un libro que ya es material de estudio con el paso de los años. Mujeres Invisibles es el título de su texto. Una investigación realizada en 2013 y publicada en su primera edición un año después. Luego llegó una segunda publicación actualizada en 2022. Ahora, en conversación con Adrián Noriega y Normán Díaz en el programa periodístico Primer Plano por Canal 7 de Flow, la también historiadora reveló algunos de los secretos de su trabajo, en el que narra la experiencia de las mujeres durante la Guerra de Malvinas, específicamente de las enfermeras, quienes fueron las que más vínculo social tuvieron al contactarse con los heridos en combate. Cuando yo comencé con la investigación no sabía que había mujeres veteranas. Para mí fue como muy choqueante descubrirlas, y lo fue en realidad para toda la sociedad. Cuando se publicó la primera nota estuve 3 días sentada hablando con medios de la Argentina, del mundo, porque nadie podía creer. Algunos me preguntaban si era una ficción, si las fotos eran reales, rememoró. En su escrito, primero Panero tiene una serie de sentencias tales como hablar de un conflicto bélico del que se dijo mucho y se omitió demasiado, y que tuvo protagonistas cuyas historias son tan enriquecedoras como invisibles. El camino de la soledad, la paciencia y la insistencia acaba en el descubrimiento de vidas inéditas, asegura la periodista, que debió introducirse en un ámbito como el militar para acceder a la información fidedigna sobre lo ocurrido. Hay datos que fue consiguiendo con su investigación. Por caso, que en 1982 el personal femenino que participó en el Atlántico Sur pertenecía al Cuerpo de Enfermería Real de la Marina Británica. En Argentina, la primera fuerza armada en incorporar mujeres fue la aérea.
Eran enfermeras universitarias que se formaron mediante un curso militar. Ellas fueron las pioneras y las primeras desplegadas en Comodoro Rivadavia. Hablar de veteranos de guerra debe incluir a aquellas que también lo fueron. Estuvieron o no dentro del teatro de operaciones, porque la guerra, con sus amenazas y sus heridos, se trasladó más allá de las islas y el mar. Es otra de las afirmaciones de Panero. Estas 16 mujeres que descubrió para su libro forman parte de ese universo. Hay archivos ya desclasificados de la Armada Argentina en los que consta lo que fue la participación de estas mujeres en la guerra. Y es más, se deja establecido en esos documentos que tuvieron un desempeño mucho más práctico, y hasta que hubieran necesitado tener más mujeres, incluso en los hospitales de campaña y en las postas sanitarias que había desplegadas en cada lugar donde se combatió en las islas. Esas 16 mujeres fueron reconocidas como veteranas, cobran una pensión honorífica del Estado Nacional y son pertenecientes al Ejército Argentino, instrumentistas quirúrgicas del buque Hospital Ara Almirante Irizar, Susana Mazza, Silvia Barrera, María Marta Lemme, Nora Etel Navarro, María Cecilia Riccieri y María Angélica Sendes. Graciela Liliana Jerónimo, comisario del buque Transporte Ara Bahía San Blas. Mariana Florinda Soneira, radiotelegrafista del buque Transporte Ara Bahía San Blas. Doris René West, enfermera en el buque carguero Elma Formosa. Marta Beatriz Jiménez, oficial comisario del buque Transporte Ara Canal de Beagle. Olga Graciela Cáceres y Marcia Noemí Marchesotti, cadetas de la Escuela Nacional de Náutica en el buque mercante Elma Río Cincel. Perteneciente a la Fuerza Aérea Argentina, María Liliana Colino, auxiliar de un avión Hércules C-130 que fue a Malvinas a socorrer heridos en el último vuelo que pudo aterrizar el día 13 de junio de 1982. Pertenecientes al Estado Mayor Conjunto, Maureen Dolan, Silvia Storey y Cristina María Cormac. Estas 16 mujeres estuvieron en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur y fueron reconocidas en 2012 como veteranas de guerra por resolución del Ministerio de Defensa número 1438. Cambiando del ámbito nacional al ámbito nacional deportivo, jugaba en una liga amateur, se entrenaba con botella de Fernet y marcó un gol histórico para Unión en la Copa Sudamericana. Diego Armando Díaz, oriundo de Los Frentones, en la provincia de Chaco, ha protagonizado una de las historias más sorprendentes del fútbol argentino. A sus 23 años, el delantero debutó en Primera División con la camiseta de Unión de Santa Fe, tras un ascenso meteórico desde las ligas regionales, dejando atrás una trayectoria inusual que despertó el interés del tatengue. Y esta noche anotó el gol agónico que le dio el histórico triunfo a su equipo ante Cruzeiro en el debut en la Copa Sudamericana. De ser un jugador amateur hace apenas un puñado de meses y entrenarse en una cancha de tierra con botellas de Fernet oficiando de conos y bolsas de cementos para añadirle dificultad a las abdominales, a inflar una red en una jornada mágica para su club, sin escalas. La formación futbolística de Díaz, cuyo nombre es un homenaje a Maradona y a un tío, fue completamente atípica. No pasó por las divisiones inferiores de la Asociación del Fútbol Argentino.
sino que su carrera comenzó en equipos locales de Chaco como Vía y Obras y 9 de Julio. Sin embargo, fue en su paso por Unión de Arrufó, en Santa Fe, donde empezó a destacar. En declaraciones al medio Aire de Santa Fe, el entrenador Elvio Costa, quien decidió ficharlo para ese club, recordó: "Vi la técnica de un gran jugador y la fuerza de otro. Era una mezcla entre el Vichy Borgi y el Búfalo Funes en la primera persona". En 2024, el delantero encontró su punto de inflexión futbolístico vistiendo la camiseta del Club Atlético Susanense, donde marcó un impresionante registro de 47 goles en 43 partidos. Esta cifra incluye 10 tantos en la Copa Federación, 7 en la Copa Santa Fe, 12 en el torneo Apertura y 18 en el torneo Clausura. Fue la figura de un equipo que logró un título luego de 26 años, y ese hito se transformó en una vidriera para su actualidad de ensueño. Curiosamente, antes de destacar en Susanense, Díaz fue cedido por Sportivo Las Parejas a Club Central Argentino Olímpico, despertando interés incluso de clubes internacionales. No obstante, el delantero rechazó una propuesta de Bolivia por temor a no adaptarse. La oportunidad de dar el salto le llegó en la misma provincia en la que potenció su carrera. El salto fue a Unión de Santa Fe, equipo que milita en la Liga Profesional de Fútbol. Se dio luego de que Sportivo Las Parejas acordara un préstamo con opción de compra. Según relató el propio jugador al programa ADN Gol de Santa Fe, cuando supo de la prueba con el club santafesino, tuvo que prepararse en tiempo récord. Estaba en una liga donde el entrenamiento no era tan importante, explicó Díaz. Por eso se puso a trabajar con los elementos que tenía a su disposición. En su mayoría, botellas de Fernet colocadas como si fueran conitos. El debut de Díaz con Unión fue tan impactante como su historia previa. Ingresó al campo con la camiseta número 29 en un partido del torneo Apertura y, a los 5 minutos de haber entrado, estrelló un potente remate en el travesaño. Además de estos hitos futbolísticos, la vida personal de Díaz también se refleja en las difíciles circunstancias que enfrentó en su infancia. Creció con 8 hermanos en una casa de adobe en Chaco y desde pequeño trabajó en la carbonería familiar. Sin embargo, su habilidad con la pelota fue siempre su mayor foco de atención. Acá hay una similitud con Di María, que también se dedicaban al carbón. Para Elvio Costa, quien lo descubrió en Chaco, el potencial de Díaz era indiscutible desde el comienzo. Le dije que lo llevaba si él quería venir. Su señora, su esposa, fue la que más lo impulsó a venir a Arrufó, relató Acosta a Aire de Santa Fe. Y fue esa decisión la que marcó el inicio de una carrera que años después lo llevaría a estar bajo las órdenes de Cristian Kili González en Primera División. Ya ostentaba un gol en el torneo local y la Copa Sudamericana lo vio transformarse en héroe contra el poderoso Cruzeiro, con el glamour de un certamen internacional, pero la humildad que lo llevó al lugar en el que disfruta hoy. Así que historias de superación. Hay que hacer las cosas con lo que se tiene a mano, con voluntad, con ganas, y siempre de alguna manera se puede mejorar. AM 1530, La Voz del Futuro, te informa acerca de Malvinas, el legado de sangre. Autoridades integrantes de la comunidad educativa, excombatientes y veteranos de guerra de Malvinas asistieron al preestreno del documental Malvinas, Legado de Sangre,
Intentamos dejar un mensaje que nos permita a todos los argentinos seguir profundizando ese sentimiento malvinizador en una causa irrenunciable para el pueblo, aunque a veces gobiernos como el nacional actual no le den la prioridad que deben tener a una causa como las Islas Malvinas, manifestó durante la proyección el intendente Gustavo Menéndez. La obra, dirigida por Daniel Ponce, narra la historia de 8 veteranos de guerra, oriundos de Merlo, que vuelven a las Islas Malvinas 42 años después del conflicto armado entre Argentina e Inglaterra. El relato audiovisual cuenta con animaciones originales y una estética cinematográfica que busca trascender lo testimonial para honrar, emocionar y mantener vivo el legado de nuestros héroes. Escuchamos un poquito de la nota. El día de la vigilia, este 1 de abril, para honrar a nuestros héroes, para levantar en alto una vez más la bandera del reclamo irrenunciable sobre el territorio soberano de las Islas Malvinas para el pueblo argentino. Desde aquí de Merlo humildemente levantamos esa bandera junto a nuestros héroes. Van a ver ahí historias atravesadas por un montón de emociones, sensaciones. Espero que la totalidad del pueblo argentino pueda ver este nuevo documental. Volver a esos lugares donde estuvimos 74 días es muy fuerte. Y agradecimiento a la productora que realizó la película, al intendente que nos dio la posibilidad y al subsecretario de Cultura que nos acompañaron en todo el viaje y no nos hicieron faltar nada. La película es realmente una caricia al alma, es esperanzadora porque la lucha de Malvinas continúa en los jóvenes que van a seguir peleando porque la bandera argentina flamee nuevamente en las islas. Imprescindible que nuestros héroes vivos, los que caminan con nosotros por la calle, se vean agasajados, sobre todo por las escuelas, que es donde ahí vive y revive la causa Malvinas. Creo que lo que está haciendo Gustavo en Merlo es una acción soberana, que da conciencia no solamente a los propios los veteranos, sino también conciencia a las nuevas generaciones. Estuvo muy bueno todo lo que explicaron, toda la animación, y está muy bien que nos hayan invitado para poder recordar todo lo que pasaron los que lucharon por nuestra patria. Gobierno del pueblo de Merlo, Gustavo Menéndez, intendente. Siguiendo con el tema deportes, Racing ganó, gustó y goleó 3-0 a Fortaleza en su debut en la Copa Libertadores. Racing ganó, gustó y goleó por 3-0 a Fortaleza en Brasil en la Copa Libertadores. El equipo de Gustavo Costas pasó por arriba al local en una exhibición de fútbol y no ganó por mayor diferencia porque el arquero rival, Joao Ricardo, tuvo una noche magnífica. Maximiliano Salas, Agustín Almendra y Santiago Sosa marcaron los goles de la academia. El club de Avellaneda, vigente campeón de la Copa Sudamericana y de la Recopa Sudamericana, humilló a Fortaleza para reafirmar su poder copero pese al irregular presente en el torneo local y para sacar chapa de candidato a ganar el máximo certamen a nivel clubes de América. Con niveles individuales muy altos, en especial de Nardoni, Rojas y Salas, un juego colectivo aceitado y mucho carácter, Racing por momentos con la posesión, por otros en el palo por palo y también apostando al contragolpe, lastimó en cada ataque que tuvo para terminar con 24 remates y 13 al arco. 3 fueron a la red y los demás no tuvieron ese destino por Joao Ricardo o los palos. La academia abrió el marcador a los 26 minutos mediante Maxi Salas, quien se acomodó y sacó un bombazo cruzado de zurda que se metió contra el palo dentro del área después de un córner ejecutado por Gabriel Rojas. El correntino está imparable y cada vez más profunda su huella en el club de Avellaneda. Tras irse 1-0 al descanso, el club argentino salió con todo en el complemento.
A los 3 minutos consiguió el segundo gol. Almendra marcó tras definir en el área chica después de 2 intentos frustrados en la misma jugada. En este gol, como en todo el partido, el visitante atacó el área con mucha gente. Por último, Santiago Sosa, con un cabezazo exquisito, luego de un córner, puso el 3-0 definitivo a los 39 del complemento. Mucho antes, el ex River sacó una bomba de cabeza también tras un córner y Joao Ricardo, en una impresionante volada, había ahogado su grito de gol que luego llegó en Brasil. Racing mereció ganar 5 o 6-0, porque fueron infinitas las jugadas clarísimas que tuvo ante Fortaleza, que no terminaron en gol por el arquero rival. La academia volvió a demostrar que es el mejor equipo del fútbol argentino y lidera el grupo E, por el empate 3-3 ante Bucaramanga y Colo-Colo, en un inicio muy prometedor de Copa Libertadores. Así que la academia viene mejorando su fútbol y acomodándose como equipo, mejorando las ganas y la fuerza que pone en cada partido, y con eso logra muy buenos resultados. Para prevenir el dengue, zika y chikungunya, evita que el mosquito Aedes aegypti se críe en tu casa. ¿Cómo podés prevenir? Elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y puedan acumular agua. Limpia y cepilla bebederos, desagües, rejillas y canaletas. Que el mosquito no se críe en tu casa. Entre todos podemos prevenir el dengue. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. Taller de Electricidad Rossi. Reparación, burros de arranque, alternadores, instalaciones eléctricas en vehículos y maquinarias rurales. Ruta 21, esquina Iriarte. Teléfono 0220-492-5378 de Jorge Rossi. AM 1530, la voz del futuro. Nuestra página web www.am1530.com.ar. Te acompañamos donde quiera que vayas. Clases gratuitas de actividad física, zumba, funcional, localizada y danzamos las emociones. Conoce las sedes y horarios en la Subsecretaría de Deportes de Merlo, Avenida Constitución 92 o en merlo.gov.ar/actividad física y salud. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. Por su parte, Bacari, tras la derrota, coopera de Independiente. No me preocupa. Julio Bacari, director técnico de Independiente, aseguró que no se va preocupado de Bolivia a pesar de la derrota 2-0 con Nacional Potosí, a 4.090 metros sobre el nivel del mar. En el debut en el Grupo A de la Copa Sudamericana, en un duelo que significó la vuelta del rojo a las competencias internacionales después de 2 temporadas de ausencia. Por ahí la pelota más larga pica y acá se va, pero no me preocupa cuando el equipo juega como hoy, explicó el entrenador del conjunto de Avellaneda en conferencia de prensa luego del encuentro, que fue un golpazo a la ilusión que lógicamente traía Independiente, siendo puntero de su zona en el torneo Apertura. Me gusta que el equipo proponga y vaya al frente. Me llena de orgullo que los futbolistas jueguen de esa manera, sentenció Julio Bacari, quien intentó bajar la dimensión de la derrota, teniendo en cuenta que siempre es muy difícil para los equipos argentinos jugar en la altura. Por su parte, Gabriel Ábalos, delantero de Independiente, dejó en claro que cómo sufrieron los efectos de la altura en Potosí. Si bien hemos hecho un esfuerzo extremo, costó muchísimo, costó bastante. Se sabe lo que es jugar acá. El equipo lo sintió. Si bien una gran parte del partido se pudo aguantar, después sucedieron cosas. Nos vimos tristes, pero con la cabeza
en que podemos darlo vuelta acá. El equipo dio todo lo que pudo. En la cancha hacía un pique y era difícil recuperarlo rápido. El equipo lo sintió. Pudimos mantener la pelota por momentos, pero nos vamos con una derrota que duele. Hay que dar la vuelta a la página, añadió y sentenció. Terminamos bastante desgastados. Es un clima bastante complicado con lo que es la altura. Justo llovió, el frío, se sumaron varias cosas. Confiamos en nosotros. Ahora Independiente visitará este domingo a Lanús por el campeonato local y luego tendrá su revancha en la Copa Sudamericana el martes frente a Boston River de Uruguay en el Libertadores de América. El conjunto charrúa igualó 3-3 con Guaraní de Paraguay en su estreno en el certamen internacional. Por otro lado, y siguiendo con el tema de fútbol, Estudiantes derrotó 2-0 a Carabobo en su estreno también en la Copa Libertadores. Estudiantes empezó de la mejor manera posible su participación en la Copa Libertadores 2025, derrotó 2-0 a Carabobo y de visitante en Venezuela. El León pisó fuerte en el país extranjero y se llevó 3 puntos gracias a los goles de Santiago Núñez y Santiago Ascasíbar de penal. Edson Tortolero fue expulsado en el dueño de casa. El equipo de Eduardo Domínguez controló de punta a punta el partido de su estreno copero. Desde un primer momento asumió el control de las acciones con creación desde su banda derecha, aunque la apertura del marcador llegaría recién sobre el final de la etapa inicial con un cabezazo de Núñez. En el complemento continuó el gran andar del tetracampeón del certamen y el local que no le encontraba la vuelta al partido. Se desesperó y sufrió la expulsión de Tortolero por una durísima patada sobre Ezequiel Piovi, lo cual le dejó con un jugador menos en la cancha desde los 19 minutos del segundo tiempo. Estudiantes no tardó en sacar provecho de esa superioridad numérica y se encontró con un penal a favor, luego de la acertada intervención por parte del VAR para corregir la decisión inicial de John Osorio. Esa fue la victoria de Estudiantes. Otra sorpresa, gran sorpresa por lo importante del rival fue Unión, que logró un batacazo ante Cruzeiro. Unión comenzó su participación en la Copa Sudamericana en Santa Fe con un triunfo histórico. Con un gol a los 94 minutos superó 1-0 a Cruzeiro, equipo con mucha historia en lo que significó un batacazo. Diego Armando Díaz fue el héroe del Tatengue con un remate dentro del área, tras un tiro libre que tocó la red e hizo delirar a todo el estadio 15 de abril. El encuentro fue disputado y parejo, sin demasiadas situaciones de gol en los arcos. La primera clara fue para el Tatengue y por un error del fondo brasileño, la pelota le quedó a Marcelo Estigarribia, pero el histórico arquero Casio salió rápido y le ganó el mano a mano. Luego Unión tuvo otro ataque que terminó en gol, pero la jugada fue anulada por posición adelantada de Jerónimo Domina. Y al igual que en el primer tiempo, en el complemento también el Tatengue buscó ser protagonista con más actitud que juego y consiguió su premio. En la última, en tiempo extra, se quedó con los 3 puntos para liderar un grupo al que le queda para completar la primera jornada, el partido que Mushuk Runa y Palestino jugarán el jueves en Ecuador. Por otro lado, de un poquito como del otro lado del mundo, los taxis voladores son una realidad en China. 2 empresas chinas recibieron las primeras licencias de operación para drones autónomos de pasajeros, emitidas por la Administración de Aviación Civil de China.
marcando el inicio de las operaciones comerciales en el sector de baja altitud en el país. Los certificados de operación fueron concedidos el 28 de marzo a Ehang Holdings en la provincia de Guangdong y Hefei Airlines. Parecen trabalenguas, pero son nombres de empresas. En la provincia de Anhui. Según un comunicado publicado este lunes por Ehang, esta licencia confirma que el dron autónomo de pasajeros cumple con los estándares de seguridad operacional del país y puede ser utilizado para ofrecer servicios comerciales a pasajeros, incluidos recorridos turísticos urbanos. Este era el último documento necesario para empezar a prestar servicios, puesto que el vehículo aéreo no tripulado EH-216-S de Zhejiang Intelligence ya había obtenido anteriormente el documento tipo TC, que es el certificado de aeronavegabilidad estándar y la licencia de producción. Esto convierte a Zhejiang Intelligence en la primera empresa del mundo con 4 certificados en uno, lo que marca que los servicios tripulados de baja altitud y el futuro tráfico aéreo urbano pueden iniciar formalmente el proceso de comercialización y avanzar gradualmente hacia la fase de popularización del consumo masivo, señaló Ehang. La campaña destacó que los certificados marcan el inicio de la era de los vuelos de baja altitud con humanos en China, permitiendo a la población reservar vuelos de baja altitud, visitas turísticas urbanas y más en Guangzhou y Hefei, como si reservan un servicio de transporte tradicional. Sin embargo, no se especifica cuándo empezarán a circular los primeros aerotaxis. En el futuro, Ehang seguirá expandiendo sus operaciones comerciales y colaborando con socios para llevar la movilidad aérea urbana a más ciudades de China y el mundo, agregó la empresa. También les recuerdo que acá en Argentina se modificaron algunas legislaciones para que este tipo de vehículos híbridos, porque pueden considerarse híbridos eléctricos, puedan acceder a comercializarse y a utilizarse dentro del mercado, siempre y cuando tengan las certificaciones internacionales completamente comprobadas. Así que, como siempre, se tardará un poco, pero quizás los veremos acá en Argentina a ese tipo de vehículos. Les recuerdo que el detalle de las notas llevadas al aire lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook, AM1530, La Voz del Futuro. Este programa, si bien hoy lo inicié un poco tarde y también lo termino un poquito fuera de horario, lo pueden encontrar todos los días, de lunes a sábado, de 9:30 a 11:30 aproximadamente. Lo pueden sintonizar en el aire de la radio acá en la zona o pueden encontrarlo por stream en internet. Dicho stream tiene programación musical el tiempo que no está este programa. Lo pueden encontrar en am1530.com.ar con cualquier dispositivo con internet. Pueden seguir también el canal de YouTube de la página de la radio, que bueno, tienen este resumen de noticias por si se perdieron algún detalle o si les interesó y quieren volver a revivirlo o quieren compartirlo con alguien que le pueda interesar la nota leída. Lo pueden encontrar en el canal de YouTube AM1530 LB corta DF. Claro está, son las siglas de La Voz del Futuro. Si hay novedades o noticias de alto valor de interés nacional o local, estoy regresando en cualquier momento del día para mantenerlos informados y actualizados.
tengan un excelente día feriado, aquellos que lo pueden disfrutar. Agradezco a todas las personas que hacen posible este proyecto. Les agradezco a todos por estar del otro lado escuchando y participando. Disfruten mucho de este día. Nos encontramos pronto